Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hola, ¿cómo están? Bueno familia, hoy queremos hablar de un tema muy interesante y es aquellas decisiones que nosotros a veces tomamos y que son súper importantes en la vida de cualquier persona. O sea, son esas Ujú. decisiones que uno dice, tengo que pensarlo dos, tres veces antes de decidir, ¿sí? Entonces, amor, ¿tú cuál crees que es esa decisión súper importante? Uf. Mm, Bueno, yo creo que decisiones importantes que uno puede tomar puede ser el matrimonio, con, Ujú. con quien yo decido vivir el resto de mi vida, Sí, muy importantísimo. Eh, la carrera, de pronto, yo qué quiero estudiar, a qué me voy a dedicar, qué planeo hacer. sí, total. Eh, ¿Qué más? A ver, no sé, el hacer alguna inversión que de pronto pueda no sé, ocasionar, o sea, es una decisión que de pronto tome que me lleve a algo negativo o a algo muy positivo. Ujú. Decisiones que creo que son muy importantes. Sí, ok, estoy de acuerdo contigo. Realmente son decisiones que uno debe tomar y pensarlo muy bien, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que hay una decisión más importante y es la más importante realmente de todas las decisiones que nosotros podamos tomar y es abrir una puerta. En Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Entonces es increíble. El Señor Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón y Él quiere entrar. Él quiere morar en nosotros, habitarnos. Él quiere que haya esa relación. Dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. O sea, habla de sentarnos a la mesa, compartir, relación. ¿Sí? Sí, la verdad que importantísimo porque, claro, o sea, digamos, la decisión más importante que yo creo que puedo tomar es con quién voy a casarme y con quién voy a vivir. Creo que eso es de lo más importante, pero al final esa es una decisión que uno toma en esta vida. Esto que tú estás hablando es una decisión, aceptar a Jesús es una decisión incluso más que esta vida, es por la eternidad. Es por la O sea, eternidad. digamos que tiene Ujú. repercusiones eternas. Uf. Sí, es una decisión de vida o muerte. Es realmente así. O sea, es estar cerca de Él, tener esa comunión con Él eternamente o estar separados de Él eternamente. Así Ujú. como lo explicábamos en el video anterior. Entonces, por eso decimos es la decisión más importante. Abrimos la puerta o la cerramos en la cara de Jesús o simplemente ni siquiera atendemos. O sea, ay, puede hablar, puede golpear, yo no voy a abrir. Y pasa muchas veces eso. Y ahora queremos hablar de cómo fue nuestra decisión, ¿cierto? ¿Cómo sucedió ese abrirle la puerta a Jesús y permitirle que Él entre, de que sea el rey de nuestras vidas, que ya no soy yo, ¿sí? Ya no soy yo la que me mando sola, ya no eres tú el que te manda solo, sino que ahora Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, porque ahora, Ajá. a partir de esa decisión que tomamos de decir, sí Señor, ven, entra, estamos diciéndole, ahora eres mi Padre y yo soy ahora tu hijo. Como está en Juan primera 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hasta el momento en que tú decides, sí, Señor, entra, yo creo en ti, y todo lo que hablamos en el video anterior, aceptar Claro. ese regalo, es también permitirle de que Él ahora more en nosotros y tome el control de nuestras vidas. Ujú. Entonces ahí es donde nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo fue tu caso, amor? ¿Cómo fue tu historia cuando tú abriste la puerta? Chan, chan, chan. Bueno. Chan, 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 chan. Bueno, pues creo que lo más, o me gustaría iniciar de pronto contando un poco mi concepto de Dios o lo que yo pensaba o cómo vivía antes. Porque, claro, antes yo sabía que existía Dios. Ujú. Crecí en un hogar católico donde mis papás me hablaron de Dios, donde en el colegio, yo estudié en un colegio católico, en el colegio obviamente me hablaron de Dios.
Eh, pero digamos que simplemente escuché a Dios como la persona que está allá, la que nos juzga, la que tiene un listado de pecados y a eso no se puede cometer. Sí, mi relación con Dios, mejor dicho, no tenía una relación con Dios, simplemente sabía que existía y ya, hasta ahí. Eh, Hay una palabra muy bonita eh, que dice ahí es que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza Dios sembró la eternidad en nosotros. ¿Sí? Y, y lo digo es porque aunque uno de pronto conoce muy poco o no conoce a Dios, uno al final siempre está como en esa búsqueda y uno se desvía por muchos caminos. Uno se desvía que la energía, que el sol, y busca como llenar ese espacio que solo lo puede cubrir Dios, llenarlo con muchas otras cosas. Y ese fue mi caso. Yo lo estuve llenando porque, o sea, los que no sepan, yo me consideré ateo, yo pensaba que no necesitaba a Dios, yo pensaba que, bueno, sí existía, pero listo, bien, chévere, no me afecta en nada. Me fui por cosas bueno, de otras religiones, investigué, me metí en la universidad, o sea, yo estoy en una universidad llena de psicólogos, llena de filósofos y obviamente las conversaciones y todo lo que se da es como que te llevan para todo el lugar menos para la verdad, que es Dios. Y claro, digamos que todo eso lo cuento porque yo venía con un compendio de muchas cosas en mi cabeza y de lo que yo creía, no tenía algo totalmente claro, pero la necesidad existía. Como tú dices, yo estoy a la puerta y llamo. Dios siempre estuvo a la puerta llamándome, solo que aparte yo no entendía que Él estaba llamándome, yo no conocía la voz del Señor. Como yo no la conocía, si Él hablaba, era como cuando uno escucha en la calle a una persona hablando, uno simplemente la ignora, sigue derecho porque uno no la conoce. Cuando uno ya distingue una voz y esa persona habla, uno es como, la conozco, tengo que poner atención. Entonces, claro, yo no lo conocía, él tocaba mi puerta, pero en ese momento yo creo que yo la ignoraba porque no lo conocía y tampoco había sentido la necesidad de tener esa relación o buscarlo mucho más. Digamos que ahí realmente la primera persona que yo conocí que empezó a hablarme de un Dios diferente o de este Dios Padre, este Dios de amor, fuiste tú. Porque para los que no sepan, yo trabajé con Natalia y ahí pues en las conversaciones, en las charlas que teníamos, tú empezaste a hablarme, obviamente muy natural, tú me contabas y la verdad que la intriga empezó a crecer en mí. ¿Y por qué habla así? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Yo quiero saber más. Y empezamos a hablar mucho. Yo creo que tú notaste mi intriga y un día me dijiste, pues te invito a mi iglesia. Yo fui y bueno, es importante porque ese primer día para mí fue increíble porque yo fui a la iglesia y me impresionó mucho ver cómo la gente adoraba como con tanta pasión adoraba, saltaba, alzaba las manos y el primer impacto fue, uy, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, Fue algo claro. increíble ver todas esas personas adorando con tanta pasión y es algo que de pronto yo no había nunca vivido. Y en ese proceso, pues, junto a ti, digamos que al final me llevaste a la iglesia donde hoy asistimos y empecé pues a asistir a las prédicas, empecé a conectarme más. Al inicio no sabía nada, de verdad que Sí. aunque crecí conociendo mucho, porque tampoco era que no supiera, en ese momento sentía que realmente estaba de ceros, en un nivel cero. Y bueno, poco a poco empecé a conocer la voz de Dios y en ese proceso fue que empecé a sentir cómo la palabra de Dios fue revelada a mí, cómo entendía lo que leía, empecé a leer la Biblia, pues, nunca la había leído realmente. Empecé a leerla, empecé a entender la palabra de Dios, las cosas empezaron a saltar, yo decía, ¿cómo así que es esto? Uy, hasta ahora lo entiendo. La verdad que fue un proceso increíble que empecé a vivir
Pero reitero lo de proceso, o sea, lo mío fue un proceso, porque no fue como que me convertí de un momento a otro, o digamos, bueno, eh, al cristianismo, pero lo que voy es que no fue un cambio de un momento a otro. Realmente yo creo que el inicio o el detonante fue la curiosidad y la necesidad que yo tenía al final de un Dios. Sí, tal vez en la vida busqué por otros lados, pero lo que necesitaba era conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él seguía tocando la puerta. Ujú. Y, y bueno, en ese proceso aprendí a orar. Respecto a la oración, recuerdo mucho un momento cuando llevaba que unos 4 meses en la iglesia, no sé, me conecté a un grupo Conexión y más o menos como en la segunda vez que asistí, estaban dando un tema y al finalizar el tema dijeron, listos, ya para cerrar, queremos que oren unos por los otros. Y yo dije, uy, espérense, yo no estaba preparado para esto. ¿Cómo oro? ¿Qué toca decir? ¿Qué, o sea, no sé, me bloqueé. Obviamente todas esas cosas son cosas que yo pensé. Y yo iba pues con la persona al lado y yo, uy, ¿qué voy a decir? Porque era yo orar por esa persona. Pero en ese momento una persona del grupo se me acerca y me dice, ¿tú no sabes orar? Y yo le dije, no, la verdad es que no, tranquilo, yo voy a orar por ti. Mm, Y para mí eso fue qué como hermoso. Dios mismo entendiendo mi proceso, mi posición donde yo estaba, de donde estaba partiendo. O sea, de cero. Deseo. Y, y poco a poco empezar, obviamente, relacionándome más con Dios, empezando a adentrarme más en Él, en conocerlo, en leer su palabra. Empecé, pues, aprendí a orar, aprendí a leer, aprendí a alabarlo, aprendí a hablar y a conectarme con Él, a buscar espacios para entregarle mis cargas, para escuchar su palabra, para renovar mi manera de pensar. La verdad que ha sido un proceso muy bonito. Y bueno, reitero todo porque es un proceso. En mí ha sido un proceso. En otras personas tal vez es pum, de un momento a otro, que el cambio pum, se nota en un extremo completamente de un momento a otro, pero en mi Mm. caso fue un proceso. Y, y no solo Dios sanó todos estos vacíos que tenía, sino que realmente suplió todo lo que me hacía falta. ¿Sí? A lo Ujú. mejor yo tenía momentos donde me sentía solo, donde no hallaba mucho sentido a la vida, donde sentía que no tenía un propósito y Dios fue sanando todos esos faltantes, por decirlo así, todas esas cosas que yo tenía y nada, me atrajo y como dice él, como dice lo que leíste, entró en mí y cenamos juntos. O sea, Dios empezó ahí como en la mesa aquí, como tú y yo, a hablar conmigo, a mostrarme su palabra, a llevarme paso a paso. Y hoy puedo decir que tengo una relación con Dios. Hoy puedo decir que creo en Él. En ese momento yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y aceptarlo como Señor es la decisión más importante, lo que hablamos. Porque aceptarlo como Señor es decir, yo ya no vivo en mis fuerzas, ya no vivo en lo que yo creía que era lo correcto, sino ahora vivo en lo correcto que es la verdad, Y por que es fe. la palabra de Dios, lo que Él me enseña, Ajá. vivir lo que Él quiere que yo viva, Sí. Y que realmente obviamente. sí, todo eso es precisamente por fe, porque pues tú no ves a Dios ahí Ujú. sentado, tú no, sí, digamos que todo eso es por la fe en lo que leemos y creemos que esa es su palabra, sí, creemos que es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que es el más interesado por tener esa relación Claro, con nosotros. la, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Muy bien. Ahora Sergio es el que me enseña a mí, Sergio es el que me habla. O sea, Dios lo usa y Dios muchas veces me habla por medio de mi esposo y es una bendición muy grande verlo crecer porque digamos que yo fui testigo de ese proceso que tú tuviste desde que iniciaste en la iglesia, desde que yo te dejé en la iglesia, porque pues tú empezaste en esta iglesia de su presencia y yo seguí en la que yo estaba. Entonces realmente el proceso fue Dios y Sergio.
yo vi cómo Dios empezó a instruirte, empezó a enseñarte y pues digamos que habían cosas que yo entendía y que yo veía y yo decía, ay Dios mío, yo llegaba a contarle a mi mami, yo mami es que usted viera lo que hoy pasó, lo que Dios habló hoy en la prédica, porque en ocasiones te acompañaba en su presencia y yo decía, no, o sea, definitivamente yo aquí sobro, no tengo nada que ver porque Dios te cogió por su cuenta, Dios empezó a hacer una obra en ti, pero yo siempre vi en ti una disposición clara. Yo no tuve a ti nunca que decirte, oye, pero ve a la iglesia, oye, pero ve al grupo de conexión, oye, pero ya deja de escuchar esa música, o deja de decir groserías, o... Nunca yo quise hacer ese papel de la que se mete en esa relación que era de Jesús y de ti. Nunca fui grosero. Yo nunca me metí. Una vez sí le escuché una grosería. pero, pero realmente yo nunca me metí. Porque yo oraba, por mi parte yo le decía, Señor, yo quiero ver en Él lo que tú estás haciendo. Yo quiero ver en Él esa obra, que tú seas el que le digas todo acerca de ti, que tú seas el que le digas lo que te agrada a ti y lo que no. Y lo vi hasta el día de hoy, lo he visto. Y ha sido un crecimiento muy hermoso. Entonces... Claro. O sea, tú fuiste el instrumento que Dios usó para acercarme a Él. Y en cierta manera nosotros queremos ser ese instrumento de Dios para acercarlos a Dios. A Dios, así es. Y bueno, y de verdad lo más importante es tomar esa decisión. Tomar esa decisión de te acepto, Señor, entra en mí, habita en mí. Y bueno, de aquí en adelante voy a vivir según tu voluntad, no la mía. Y yo creo que esa decisión es la primera decisión, es un inicio y de ahí Dios empieza a trabajar. Y todos los pensamientos que uno tiene son cambiados, son revelados. Dios empieza a revelar la verdad en nosotros. Dice la palabra, ¿no? Que Dios nos muestra la verdad, ¿no? Sí, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad nos hará libres. Exacto, se me olvidó un momentico. Pero a lo que voy es eso, uno pensaba muchas cosas, uno traía muchos pensamientos pensando que era lo correcto y no. ¿Sí? Dios empieza a cambiar y a veces uno pensaba cosas que eso no es así y cuando llega uno a los caminos de Dios uno se da cuenta que, no, eso sí era así. Yo toda la vida pensé mal. Exacto, incluso hay una parte en la Biblia que dice que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y en este tiempo se ve mucho eso, que las cosas que son buenas, que las cosas que le agradan a Dios, que las cosas que son de Dios se les dice, no, eso es retrógrada, eso ya no es, y a las cosas que, bueno, lo contrario, que son malas se les dice, no, eso sí es bueno, es que eso es, sí. Todo se distorsiona, porque eso es lo que ha traído en parte el enemigo también, distorsionar la verdad. Entonces queremos eso, que ustedes tomen la mejor decisión de sus vidas, que no dejen al Señor esperando en la puerta. Estos videos es el Señor golpeando a su puerta y es su decisión abrirle, decirle, Señor, entra, porque yo en mis fuerzas no puedo. Hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas que no saben cómo llevar su vida, que están cansados, que están frustrados de pronto en cómo llevan su vida. Hay otros, por el contrario, que piensan que lo pueden todo en sus fuerzas, que son totalmente suficientes por sí mismos. Y resulta que no. Y tarde o temprano todos llegaremos a ver esta verdad revelada en nuestras vidas. Entonces queremos que ustedes tomen la mejor decisión. Y bueno, para el siguiente video conocerán cómo fue que yo tomé la decisión y le abrí la puerta al Señor en mi corazón, en mi vida. Y bueno, y todo como hemos llegado hasta ahora, en este momento, a unirnos para este propósito maravilloso que Dios tenía planeado para nosotros. Entonces queremos orar por ustedes, bendecirlos y gracias de nuevo por verlos. Claro que sí. Bueno, Señor amado, te damos gracias por este tiempo, gracias Dios, porque tú, Señor, nos dices que debemos testificar de lo que tú has hecho en nosotros y queremos ser testimonio vivo, Señor, de lo que tú has hecho.
en nuestras vidas. Gracias por mi esposo, gracias porque tú fuiste quien conquistó su corazón, porque tú fuiste quien te revelaste a él, porque tú, Señor Jesús, lo has atraído con lazos de amor, Señor. Gracias, Dios, y hoy oramos por cada uno de nuestros familiares que nos están viendo y los amigos que también de pronto nos estén viendo. Oramos, Señor, para que en ellos esté esa curiosidad o esa necesidad grande de decirte, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo ya no quiero más hacer las cosas como me parecen a mí, quiero conocer tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que tus caminos son más altos que los nuestros. Tú eres quien lo sabe todo, lo conoce todo. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Tú sabes todo. Y hoy nos entregamos a ti. Entregamos nuestra vida a ti y te decimos, ven, Señor, entra, habita en mí, Señor, muéstrate a mi vida. Quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer tu verdad y ser libre. Quiero, Señor amado, conocerte y amarte. Quiero más de ti, quiero más de ese Dios fiel y verdadero. Hoy, Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están viéndonos, Señor. Las bendigo, Señor, donde quiera que estén. Y declaro, Señor, de que tú estás con ellas, Señor, y que tú, Padre, seguirás tocando a esa puerta y hablándoles, Señor Jesús, hasta que ellos puedan, Señor, identificar tu voz y conocerte. Te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias. Los bendecimos y nos veremos en el próximo video. Chao. Adiós.